formo parte de mi primer curso en la universidad, pobrecito, lo siento, mi primera clase, hace 20 y muchos años. Y ya despuntaba y era una persona con muchísima inquietud, muy buena gente además, con un currículum muy brillante, que entonces apuntaba y que hoy es una realidad, doctorado, y bueno, enamorado de su tierra y salvaguardando la historia del Valle del Ricote, y que, bueno, vamos a escucharlo también con un título muy sugerente: La cara oculta del agua, su utilización en el Valle del Ricote durante la Edad Media. Vale, muchas gracias. Como decía antes Hernán, un homenaje a Pico. Bueno, es difícil muchas veces cuando salimos, como por ejemplo esta semana pasada, que ha habido luna llena a la calle, tenemos el cielo despejado, miramos para la luna y vemos esa maravilla de la naturaleza. Es muy difícil preguntarse qué hay detrás. Todos sabemos que existe una cara que nunca se ve, pero nos quedamos con la imagen que vemos. Es lo suficientemente satisfactoria como para que no queramos ahondar más. Con el tema del agua sucede otro tanto lo mismo. Si paseamos por el Valle del Ricote, vemos paisajes como el que tienen en la imagen, que se está tomado del azul de ojos, y difícilmente ante esa belleza uno se puede preguntar cuántos sistemas hidráulicos riegan esas huertas, cuántos kilómetros de acequia, qué conflictos existen para mantener esos sistemas hidráulicos vivos, qué tipo de cultivo hay, cuál es la rentabilidad. Es decir, habría que ser muy poco poético para que ante eso hace ese tipo de preguntas. Sin embargo, siento quitar toda la poesía y a lo largo de este tiempo que la organización me ha concedido, a la cual quiero agradecer, voy a intentar que veamos en la parte de atrás, la cara oculta del agua. Si por supuesto nos acercamos ante uno de los grandes tótem del Valle del Ricote, de la Huerta de Murcia, como pueden ser las norias, habría que ser ya no un poco poético, sino habría que ser cruel para preguntarse a cuántos acuerdos hubo que llegar para construir una noria, qué suponía el mantenimiento, cuántos kilómetros de acequia había que construir para llevar el agua a las tierras de riego, cuántas miles y miles de piedras había que amontonar para hacer los márgenes que después pudieran cultivar 3, 4, 5 árboles al sumo. Es decir, o por qué, ya he ido buscando el colmo de la crudeza, por qué a la hermana pequeña de la noria, a la ceña, se puede llamar como noria de sangre, o se denomina los documentos como noria de sangre. Pues bien, el agua en el Valle del Ricote tiene una cara agradable, que es la que vemos, y una cara, no voy a decir desagradable, sino tiene una trastienda, tiene una vida más allá de ese telón que vemos, que considero que es necesario que todos conozcamos. Lo que diré ahora está referido, cuando investigamos, cuando ponemos los resultados de investigaciones, somos muy dados a dar los porcentajes como cifras exactas. No, cuando en esta diapositiva, por ejemplo, aparece un 15, un 30, un 2, un 6%, valórenlo en una escala y tómenlo como cifras aproximadas, pero que permitan la comprensión de lo que te diré ahora. 15% explicaré esta diapositiva. 15% es la superficie de la huerta, de la superficie de todos los términos municipales del Valle del Ricote que tienen tierras óptimas para el cultivo. Esa es la superficie total de tierras óptimas que existe en el Valle del Ricote, como declaradas como tierras óptimas para el cultivo. Puede ser un 13, un 14, un 15, un 16. 30-70% es la superficie máxima que se llegó a cultivar en el Valle del Ricote. Estoy hablando de cifras procedentes de 1750, de fuentes bastante fidedignas como el catastro del Marqués de la Ensenada, entre 1750 y 1755. 30 es la menor superficie que se alcanzó, 70 la máxima. Si tenemos que la superficie óptima sería haber cultivado un 20%, la otra cifra lo que quiere decir es que se cultivó hasta el límite donde la ley de rendimientos decrecientes dijo basta. Es decir, hasta donde los beneficios eran ligeramente
superiores a la inversión necesaria para producir esos beneficios. A partir de ese momento se producirían pérdidas. A partir de ese momento el agricultor dejó de cultivar. 2 y 6%. Estamos hablando de un valle de Ricote que siempre se le asocia al agua. Como han podido ver por el vídeo de Arnal, el seguro va encajado. Agua existe, pero en la zona donde está el río, y esa zona es muy estrecha. Solo el 2% se consiguió poner de regadío en el Valle de Ricote en el siglo XVIII. Estoy hablando de las superficies máximas. Y solo algunos pueblos pudieron poner en producción de regadío el 6% de su superficie de tierra. ¿Qué quiere decir? Que si en Abarán, como es el caso, se consiguió el 6%, poner en regadío el 6%, es porque, si en Villanueva se consiguió poner el 6%, es porque en Abarán no llegó al 1%. Es decir, la superficie, estamos hablando de superficies de regadío muy escasas de agua. En algunos momentos es posible que a lo largo de esta intervención mezcle el pasado con el presente, pero no es por nada, es porque hay muchos hechos del pasado que siguen ocurriendo en el presente. Y, por ejemplo, esta diapositiva no tiene más de 15 días. Es decir, evidentemente es una compuerta cerrada con cadena. Es una forma, como cualquier otra, de marcar la autonomía y la utilizo cuando yo la necesito. El régimen de propiedad del agua se establece en función de dos términos muy claros y además muy básicos: la escasez y la abundancia. En función de estos dos términos nos vamos a mover en el sureste a la hora de hablar de agua. Si hablamos de escasez, hablaremos en general de propiedad de la tierra con derechos de agua separados. Es decir, uno puede comprar tierra y no comprar agua. O el caso más dramático, tener tierra pero tener que vender el agua. Si hablamos de abundancia, hablaremos de tierra unida al agua. ¿Y dónde se da esto en el Valle de Ricote? Pues evidentemente en los sitios donde escasea o abunda el agua. Si hablamos de tierra separada del agua, estamos hablando de Ricote y de las zonas que no se pueden regar por el segura, de las zonas altas del valle. Y si hablamos de tierra unida al agua, estamos hablando de Las Vegas, de Abarán, de Blanca, de Ojos, de Villanueva y de Urea. Pero ¿cuál es el origen? ¿Es un capricho que el agricultor compre tierra y agua de forma separada, o que un vendedor venda la tierra con el derecho de agua? Pues no, tiene su fundamento. Explicaré algunos, porque realmente son varios, pero sobre todo quizás los principales. En el periodo musulmán, en general, nos encontramos con que la tierra y el agua, los derechos de tierra y agua van unidos. Hay causas que lo justifican, pero una de ellas la podemos encontrar en la religión. Para un musulmán, y según la Sunna, es impensable. Otra cosa es que se cumpla, porque ocurre como en todas las religiones. Pero es impensable que alguien no ceda voluntariamente el agua que sobra. Es decir, la vía de la especulación con el sobrante o la vía de adquisición de poder con el agua excedentaria, por religión, no está permitida. Ya digo que otra cosa es que se practique, pero de entrada no. Cuando Murcia se incorpora a la corona castellana a partir de 1243, la separación tierra-agua empieza a producirse de una forma bastante general. ¿También por temas religiosos? No. Quizá en este caso estamos hablando de temas jurídicos. Para el derecho romano era bien público toda el agua que fluía. Pero a partir de la elaboración del Código de las Partidas por Alfonso el Sabio, ya no era toda el agua que fluía propiedad del común, sino solo aquella agua que procedía de la lluvia, permitiendo la patrimonialización del resto. No llega, evidentemente, como bien está lo del Segura, pasa de manantial y pasa del hilo de agua que decía Pierre Vilar, riega directamente del río. Pero en esas tierras altas, Ricote es el caso, los manantiales son los puntos de captación de los cuales
se proveen los sistemas hidráulicos que permiten el riego de las huertas. Mientras que el Hotel Segura, pues bueno, va a regar los pueblos de Las Vegas que están junto al río. En cuanto a la gestión, hay una característica que es igual para todos, pero también diferente para todos. Todos se gestionan por heredamientos. Sin embargo, los heredamientos que rigen el uso de agua de las fuentes tienen una gestión independiente de los ayuntamientos, mientras que aquellos que riegan, aquellos heredamientos que gestionan el agua captada del río, están presididos por los alcaldes. Del agua de las Ramblas hablaremos también, pero simplemente dar un dato. El gran geógrafo alicantino Antonio José Cabanillas en el siglo XVIII decía que cuando el cielo temblaba, cuando había tormenta, los agricultores de España se dedicaban a sus casas a refugiarse, menos los del Levante, que cogían las azadas y se iban a regar. Evidentemente se iban a regar el agua que las Ramblas, que la lluvia aportaría. Veamos un poco con esta imagen los principales puntos de captación del agua en el Segura. Me pedías, Pablo, cuando me llamaste que querías alguna exclusiva, tipo periodístico, alguna primicia. Pues bueno, la doy con esta diapositiva. Como podéis ver, todos los pueblos del valle se encuentran asentados junto al río. Incluso Ricote, que está alejado del río, pero también tiene su parte próxima al río. Bueno, pues graciosamente desde siempre, si miráis los mapas del Instituto Geográfico Nacional de escala 1,25 y 1,50.000, los límites entre estos pueblos son provisionales. Y son provisionales no por nada, sino porque hay unas tierras, las tierras de más valor están junto al río. Y eso ha sido un motivo de disputa desde siempre. Gracias al Ayuntamiento de Ricote vamos a poder evitar un trabajo en el cual esas líneas límite provisional, como dicen los mapas del Instituto Geográfico Nacional, pueden perder el término de provisional, porque gracias a la documentación encontrada, conservada y estudiada, creo que estamos en condiciones de decir cuáles son los límites exactos entre estos pueblos. Y simplemente, bueno, adelantaros que la edición esta es una edición del Ayuntamiento de Ricote y que en poco tiempo estará disponible. Bueno, pues, y se encuentra a 170 metros sobre el nivel del mar. Riega dos huertas, la huerta de Abarán y la huerta de Blanca, entre la cota 170 y la cota 140. Cuando esta azul termina, comienza el segundo, el azul de Ojos, a 130 metros, que riega las huertas de Ojos, de Ulea y de Villanueva, entre la cota 130 y la cota 100. Y hay una tercera gran huerta, y cuando me refiero a tercera gran huerta es sencillamente porque es el doble de cualquiera de la del Valle de Ricote, pese a la escasez de agua. Es el contraste del valle. Donde hay agua, falta tierra, donde hay tierra, falta agua. Pues bien, la huerta de Ricote se encuentra entre la cota 340 y 230. Lógicamente, el agua del río no había artefacto en el siglo XVIII que pudiese elevar el agua esos 200 metros. Pues bien, estos son las 6 grandes huertas del valle y esos son los 3 grandes puntos de captación, que no son los únicos, como veremos. Analizamos en cuanto a importancia, en cuanto a volumen de agua, lo que riegan el río. Los puntos de captación son los dos dichos, el Menjú y el Azul de Ojos. Estamos hablando de caudales grandes, muy grandes, sobre todo para los que somos de Ricote, 500, 600 litros por segundo. El que exista ese volumen de agua no quiere decir que no esté reglamentado su uso. Existen unas normas básicas de funcionamiento. El primero de ellos es que el mantenimiento es compartido, tanto de los azudes como de las acequias. Estamos hablando de sistemas intercomunitarios y, lógicamente, el reparto del gasto de esos grandes sistemas hidráulicos hay que repartirlo
diferentes municipios entre los diferentes propietarios que hacen uso de él. No existen tandas de riego. Las ordenanzas de Ulea de 1861, que son una reedición de las existentes a finales del 18, dicen que el agua es del primero que la coge. Y así sucesivamente se le va pasando al que la va pidiendo. No hay un uso compartido del agua, hay un uso compartido del agua para el riego y la molienda, ya veremos por qué. Y el heredamiento interviene en cualquier conflicto, en cualquier modificación que surja en el sistema hidráulico. Los sistemas regados por fuentes, las huertas regadas por fuentes, presentan unas características diferentes. Estamos hablando ya no de los pueblos, de las huertas regadas en la Vega del Segura, sino de la huerta de Ricote y esos puntos altos de los municipios del Valle de Ricote. Hablamos de caudales reducidos. Vamos, con imaginación los 500 y 600 litros aquellos. Pero hablamos, sin embargo, de regularidad. El estiaje, sin ir más lejos, del manantial del Molino es apenas de 1 litro entre el verano y el invierno. Existe una alta oligarquía. Las disputas en las huertas regadas por agua por fuentes, es la posesión del agua. Es acaparar cuanto más porciones de agua, mejor. Y muchas veces no para regar la propia tierra. Nos encontramos con propietarios que tienen agua de sobra. Pero esa agua de sobra les da un poder social que la tierra no les confiere. Aquí es donde aparece la oligarquía de los terratenientes, lo que he mencionado antes de los aborteros, que es insalvable, que está ahí y con ella convivimos y no pasa nada, evidentemente. Pero es como figura en esta máscara, es el mismo rostro, la misma cara, pero con 2 rostros. Vamos a ver si consigo convencerle de mi teoría. Si hablamos de Abarán, de Blanca, de Ojos, de Ulea y Villanueva, estamos hablando de unión de tierra y agua. Me resulta muchas veces muy complejo explicarles a mis colegas de otros pueblos que en Ricote el agua, tú puedes comprar el agua o puedes comprar tierra que no lleva agua, que el agua la tienes que comprar aparte. Sí, siempre que estemos hablando del río de manantial, no ya del sistema moderno del río de agua del río. Entonces, estamos hablando por una parte de unión tierra y agua en la Vega, y estamos hablando de separación tierra y agua en Ricote y en las zonas altas de la Vega. Un dato más a favor de la tierra. Hablamos de caudales abundantes en el río, 500 litros por segundo por esas acequias. Ricote, 12, 13 litros, quizá alguna vez 14. Estamos hablando, y es el caudal más grande de la zona, porque la mayoría de las huertas que se riegan por fuentes, si efectuamos aquella que se riega por este manantial, que el agua tiene un caudal suficiente para poder regar por sí solo, el resto de fuentes hay que acumular el agua en balsas durante 6-7 horas, según los derechos que tenga cada agricultor, para después liberarla en media hora, en 20 minutos, en 40 minutos, para utilizarla y poder regar. Es decir, porque utilizar el agua directamente del manantial es imposible por la debilidad de los aportes. Algunos datos más: irregularidad de los aportes y las riadas en los pueblos de la Vega. Ahora lo que estamos viendo es un río domesticado. Pensemos en el siglo XVIII, donde no existe ningún dique de contención, donde no existe nada, y todo el agua que llueve va al río y produce la riada, pues, todos los años, varias veces, en algunos años. En el caso de Ricote no. En el caso de Ricote estamos hablando de caudales reducidos, pero son estables. Es decir, se puede realizar una planificación de cultivos, más o menos en función del agua. Porque sabes que es muy difícil, quitando la zona que Hernán marcaba, que el resto de la huerta se puede inundar y que se puedan producir los daños que una inundación conlleva. En la Vega existe una reglamentación imprecisa, pero no por dejadez de los agricultores, sino porque la abundancia de agua impone unas reglas menos estrictas.
En Ricote y en las zonas altas la reglamentación es muy precisa. El término ordenanzas, cuando escasea el agua, es lo que más se utiliza. Por ejemplo, ahora mismo estamos allí, como esta mañana le comentaba el alcalde, en un ambiente bastante o muy extendido. Dentro de 15 días aquí se celebrará una asamblea del agua del río. Os puedo asegurar que su extensión, nada. Es más, habría que quitar los limones por si se pueden utilizar como manera de río. Es decir, el cereal, principalmente, que está documentado con los datos del catastro de Ensenada, en todas estas huertas se produce trigo, cereal en general, en el regadío. Por supuesto que también moreral, en todos ellos. Y el rey del Mediterráneo no puede faltar, es decir, el olivo está presente en todas las huertas, en todo el regadío de los 6 pueblos. Incluso los frutales. Y aquí me podéis decir, bueno, pues nos has estado contando una milonga que no veas, porque has dicho que en los pueblos donde escasea el agua, los cultivos no se existen en agua, y ahí nos están metiendo los frutales. He querido ser muy respetuoso con las fuentes documentales. Entonces, en la documentación del 18 aparece, por ejemplo, una parcela sembrada de olivar con 2 plantones de manzana, por ejemplo. La simple alusión a esos pequeños plantones o esas escasas unidades plantadas me ha hecho incluir la existencia de frutales en Ricote. Pero no estamos hablando de parcelas de 2, de 3 taullas, de 3.000, de 4.000 metros sembradas de frutales. No, estamos hablando de pies de árboles, de forma aislada. Pero bueno, ¿cómo se daban? Os lo he mostrado. Evidentemente, cuando entramos en cultivos más exigentes en agua y sobre todo más rentables en el mercado, Ricote se descuelga de esa tabla. Claro, también podéis decirme, toma, y Ojos. Claro, pero es que Ojos no tiene limoneros, vale, pero tiene naranjos, que era el cultivo más comercial y que mejor se pagaba en el mercado. Como podéis ver, los naranjos, que era el producto estrella del Valle de Ricote, se da en las huertas, en las 3 huertas que son las más rentables del Valle de Ricote, como son las de Ojos, las de Uría y las de Villanueva. Os voy a dar un dato sobre esto, y tomando también el tema que se hablaba antes de los huertos. Cuando los comisionados del catastro de Ensenada se dejan caer por aquí, allá por 1750, y empiezan a catastrar, a hacer un censo de tierras, de bienes, para después meterle el impuesto, van anotando las tierras que son huertos. Y entonces van diciendo, una parcela de fulano en tal sitio, o rodeada de tapias o huerto, sin más. Así en cada uno de los pueblos, excepto en Ojos. En Ojos el catastro del Marqués de Ensenada no referencia ni un solo huerto. ¿No existían huertos en Ojos? Imposible. Si nos damos una vuelta por este pueblo, veremos que todas las parcelas están rodeadas de tapias, son todos huertos. Y que las tapias son anteriores a 1750 en la mayoría de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que sencillamente, y por sentido común, el comisionado que hizo el inventario, pues en vez de estar poniendo en cada una de las parcelas que era un huerto, pues sencillamente obvió esto, puesto que todos eran huertos. ¿Y qué ocurre cuando uno tiene un huerto? ¿O por qué tiene un huerto? Pues sencillamente porque lo valora más. Y si lo valora más, lo va a cuidar mejor. Y si lo va a cuidar mejor, pues lógicamente va a producir más. Esta figuración, si es lo que se riega utilizando el agua del río directamente, y lo que se regaría si aplicamos norias. Pero ojo, si aplicamos norias de 10 metros de altura, y la noria grande de Abarán tiene, si no recuerdo mal, entre 10 u 11 metros, y es de las más grandes. Es decir, si utilizamos grandes artefactos, mirad, la zona verde oscura es lo que se regaría en la huerta de Abarán, cogiendo el agua directamente del azul. Lo verde claro es lo que se regaría si aplicamos artefactos elevadores, norias en este caso, de 10 metros de altura.
como veis son pocas tierras más y en zona marginal, y que habría que ir ganándoselas al monte. Si pasamos a la huerta de Blanca nos encontramos con la misma situación. Se podría poner en cultivo unas pocas tierras más y, por supuesto, en zona marginal. En los casos de Urea, de Villanueva y de Jos ocurre lo mismo. Y aquí retomo la frase de Pierre Vilar. Nos puede parecer ridículo hacer inmensos márgenes para construir esas terrazas. El caso de Abarán es espectacular, es una huerta colgada. Nos puede parecer ridículo, pero para el que su vida depende de ese pequeño hilo de agua, eso no le parece ridículo. Es decir, mucha población fundamentará su sustento en esas pequeñas superficies que están marcadas en verde claro. El caso de Ricote no hay noria que te valga. Las aceñas, todas las protecciones se utilizan para reforzar regadíos deficitarios. Los 4 principales puntos de captación de Ricote son los que tenéis marcados ahí: el molino, el paúl, las balsas y los balsones. El único que puede regar, el único manantial cuya agua se puede regar directamente tal y como fluye es el del molino. El del resto necesita una balsa en la que se acumule para después regar el agua acumulada. Y terminar en el Valle de Ricote sin hablar, habiendo hablado de la noria y no hablar de los molinos, pues es un poco, se quedaría un poco coja la intervención. En el Valle de Ricote principalmente las fuentes documentan de dos tipos: el de cubo y el de pasaje de agua o el de recurso. El de cubo sencillamente es si el agua discurre a esta altura y de golpe baja aprovechando el desnivel a este nivel, pues en este intermedio lo que vamos a hacer es colocar un depósito, un cubo, en el cual vierte el agua en la entrada y salga por la parte de abajo, pero salga por un orificio muy pequeño, con lo cual la presión va a ser mucha, y si a ese orificio, a ese chorro de salida, le oponemos unas aspas, ya tenemos el mecanismo que moverá el molino. Y por otra parte, que también contribuir a que se valore más lo que se ve, conociendo la parte que no se ve. Empezaba hablando de esa imagen de la luna y de la cara oculta de la luna. Os he mostrado la imagen de la huerta típica de postal y os he mostrado la parte de atrás. Y ahora yo quizá os preguntaría, si no os habéis hecho la pregunta sobre cómo es la cara oculta de la luna. ¿Mantiene la misma correlación que la cara oculta del agua? Es decir, es tan árida, es tan agreste con respecto a la cara que estamos viendo de la luna, la parte del agua que hemos visto con respecto a los remos, pues es exactamente igual, es decir, presenta la misma aspereza que la cara oculta del agua con respecto a lo que vemos en los paisajes cuando nos paseamos por ahí. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengáis? Y